Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Qué fácil es para nosotros juzgar, señalar. Qué facilidad tan grande tiene el hombre en señalar los pecados ajenos. Qué rápido somos en utilizar la ley a nuestra manera, a nuestra conveniencia, incluso adaptándola a lo que nosotros acusamos o señalamos, adaptando la ley y la norma a lo que a nosotros más nos interesa. Qué rápidos somos, ¿no? En todo eso. Qué rápidos somos también en querer quitar la paja del ojo ajeno sin ver la viga que está en el nuestro. Qué fácil es mirar hacia afuera para evitar siempre mirar hacia adentro. Pero es cierto que si fuéramos personas que miráramos más hacia adentro, hacia nuestro interior, si fuéramos personas que evaluáramos más constantemente cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, seríamos personas que seguramente señalaríamos menos a los demás, porque veríamos que nosotros no somos mejores, que nosotros tenemos muchas cosas que hay que cambiar, que hay que solucionar. Y eso nos guardaría de ser tan injustos tantas veces. Pero en la palabra de Dios hay una historia que tengo que reconocer delante de vosotros que me encanta, pero sobre todo dentro de la historia que vamos a ver, me sorprende, me encanta, me maravilla la forma de actuar de Jesús. Y es una historia que encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del 1 al 11. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es una historia llena de errores. Aquí vemos que estos escribas, estos fariseos, querían ir en contra de Jesús. No era la primera vez, ni sería la última. Buscaban tentarle, buscaban encontrarle con algo con lo que poder acusarle. Y aquí fue una más. Pero en medio había una mujer que era el objeto de esa acusación. Pero también utilizaban la ley de forma partidista y a su interés y a su manera. Porque sí es cierto, encontraron a una mujer, dice que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Una mujer que fue sorprendida, diríamos, con las manos en la masa. Una mujer que no podía negar lo que estaba haciendo. Una mujer que estaba mal lo que estaba haciendo. Nadie en toda la historia, ni Jesús, encubre el pecado de esta mujer, ni Jesús defiende el pecado de esta mujer. Pero el hombre lo utiliza de forma muy partidista. Porque fijaros que estas personas le dicen: y en la ley nos mandó Moisés apedrear
a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Eso no es lo que decía la ley de Moisés. O sea, ellos estaban diciendo que en ese acto tenían que coger a la mujer y apedrearla y matarla. Pero la ley no decía eso. Porque que yo sepa, supongo que vosotros también estaréis pensando esto, para coger en el mismo acto del adulterio, sorprender en el mismo acto del adulterio a alguien, tienen que haber dos personas, no una solo. Y aquí ellos de forma partidista dejaron ir al hombre y se centraron en la mujer para derramar todo ese castigo solamente encima de la mujer. Pero es que aquí, en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero, y la adúltera, los dos. Aquí tenían que haber traído a los dos, no solamente a uno. Y ellos marcaron ese juicio contra la persona más débil en ese momento y la persona que más les interesaba. No conocemos quién era el hombre, no sabemos a qué familia pertenecía, no sabemos nada, pero ellos decidieron perdonar a uno y acusar a otro. Y en definitiva, los dos habían cometido el mismo pecado. Los dos merecían el mismo castigo. Pero ¿cuántas veces el hombre señala con el dedo y señala a quien más le interesa? Y aboca todo su odio, toda la respuesta a esa mala acción sobre quien quiere. Y eso es lo que estaban haciendo con esta mujer. Pero Jesús, lejos de levantarse y discutir, Jesús les deja hablar. ¿Pero por qué les deja hablar? Si Jesús podía haber dicho, no, la ley no dice esto, y les podía haber confrontado y les podía haber dejado en ridículo con solamente 2 frases. Pero ¿por qué Jesús no hace eso y les deja hablar? Porque Jesús estaba esperando que ellos mismos se descubrieran lo que había en su corazón. Jesús no tenía prisa. Jesús estaba esperando, como él mismo habló en el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Y él dejaba que esos mismos escribas y fariseos se descubrieran por sí solos. Y el Señor muchas veces permite a estas personas que señalan con el dedo, que acusan, que a la más mínima quieren apedrear a alguien y acabar con alguien. Pero Jesús lo que está haciendo es dejando que tú mismo te descubras. Y a Jesús le estaban dando todos los argumentos para el momento en el que él tuviera que hablar. Y también nos enseña esta historia que nosotros tenemos que aprender a escuchar, a no entrar directamente en conflictos y en pleitos con personas, sino a dejar en muchos momentos que las cosas vayan saliendo, que se vaya descubriendo cada cosa para poner todas las cosas en su sitio. Y insistían, tenían prisa estas personas en ver qué diría Jesús. Tenían prisa en pillarle. Tenían prisa en acabar con la vida de esa mujer. Tenían prisa en emitir ese juicio y la condena. Pero Jesús, solo al ver que insistían tanto, él simplemente les refirió algo y en ningún momento habló del adulterio de esta mujer.
Dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él cambió la visión de mirar hacia afuera a mirar hacia adentro de cada uno. Y mirar en la Escritura nos enseña que no hay diferencia de pecados. Nosotros sí hacemos diferencias de pecados. Hay cosas que nos parecen más graves que otras. Pero para el Señor el pecado es pecado. Es faltar a la santidad de Dios. Es desobediencia al Señor, sea cual sea. Es tan grave mentir como adulterar. Es tan grave dar falso testimonio. Es tan grave ser codicioso. Es tan grave no honrar a tu padre y a tu madre como matar. Es lo mismo para el Señor. Y el Señor les hizo mirar adentro a cada uno. Es decir, bueno, muy bien, vais a emitir justicia, muy bien. Él no negó nunca lo que la ley decía sobre este hecho en concreto. Pero él dijo: vosotros os habéis erigido como jueces. Ya habéis declarado la sentencia. Muy bien. Ahora mírate a ti mismo. Si tú no tienes ningún pecado por el que podrías ocupar el lugar que esa mujer está ocupando ahí, entonces sé el primero en tirarle la piedra. Pero mírate a ti mismo antes. Qué poco misericordiosos somos con la gente que ha pecado o que ha cometido un pecado grande, visible. Qué poco misericordiosos. Y a veces no recordamos la misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Cuántas cosas el Señor nos ha perdonado. Y el mismo Jesús, en Juan 3, Él dice que Él no vino a juzgar al mundo, Él no vino a condenarlo, Él vino a salvarlo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Al mundo no hay que condenarle a nadie, el mundo está condenado. La paga del pecado es muerte. Esa es la condena en la que está todo ser humano, por nuestra naturaleza, por nacer separados de Dios. Esa es la condena. No hay. ¿Cuántas veces erróneamente decidimos: mira, tienes que escoger seguir a Jesús o no? Tienes que escoger la vida o tienes que escoger quedarte donde estás y la paga del pecado es la muerte. No. La única opción en este mundo es escoger, creer y seguir a Cristo, porque lo demás ya está hecho. Lo demás está ahí, el mundo está condenado. Y aquí, otra vez Jesús nos dice: mírate a ti mismo. Y yo aprendo en esta mañana que somos muy fáciles, muy rápidos en condenar, muy rápidos en señalar, y tenemos muy poca misericordia, porque también tenemos muy poca memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Es cierto que en la Escritura Dios dice que Dios a quien ama disciplina, pero esa disciplina es parte del amor de Dios, porque esa disciplina que el Señor pone es parte del proceso de sanidad de la persona. Es muy importante tener ese enfoque. La disciplina es para sanidad, no para acabar con la vida de nadie. Y nosotros tenemos que ver cuál es el papel que Jesús tomó. Él, de nuevo, dice que siguió escribiendo en tierra. Solamente les dijo esa frase a ellos y dejaba que ellos mismos tomaran la decisión, que ellos mismos se evaluaran a sí mismos. Y eso causó un efecto, porque dice que uno a uno salían, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solamente Jesús y la mujer. Nadie vio
que era tan limpio, ni tan puro, y por supuesto nadie se dio cuenta de que estaba sin pecado, como para ser el primero en arrojar la piedra. Y Jesús, en ese momento, tiene ese tiempo a solas con esa mujer. Y cuando Jesús ve que todos se han ido, dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Dónde están todos aquellos que te han traído? ¿Han desaparecido? Y ella dice: ninguno, Señor. Pero entonces Jesús habla con la mujer. Y con una sola frase Jesús lo dice todo. Dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fijaros que Jesús sabe que esa mujer es pecadora. Sabe que lo que ha hecho está mal. Sabe incluso cuál era el castigo puesto en la ley para las personas que habían hecho esto, pero para las dos, no para uno solo. Y Jesús, diríamos que libra de la muerte a esta mujer. Pero Jesús, en pocas palabras, le está mostrando que la paga del pecado es la muerte. Esa era su condena. Esa es la condena que todos tenemos encima por nuestro pecado. Pero Jesús la confronta y le dice: mira, vete, pero no peques más. Con eso, Jesús le estaba diciendo: yo sé que tú has pecado. Yo sé que lo que has hecho está mal. Pero mira lo que ha sucedido aquí y no lo repitas más. Jesús libró a esta mujer, pero la libró y sobre todo ella tenía que aprender para no repetir lo que le había llevado a ese momento, porque si era pillada otra vez, pues seguramente no habría este final. El Señor le dio otra oportunidad. ¿Y cuántas oportunidades el Señor nos da después de pecar? ¿Y por qué nosotros no pasamos ni una a los demás? El Señor nunca encubre el pecado. Nunca, nunca. Y aquí con estas palabras estaba diciendo: yo sé qué es lo que tú has hecho. Pero le dio la oportunidad de saber quién estaba ahí, de ver el trato de Jesús con ella. Y nosotros no sabemos lo que fue de esta mujer. No sabemos si creyó en el Señor. No sabemos si le siguió. No sabemos el cambio que hubo en su vida, si lo hubo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios le dio, Jesús le dio otra oportunidad. Y ella misma llevaba encima el saber lo que había hecho, el saber de dónde había sido librada ese día. Y eso sin duda tenía que hacer mella en su vida. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho: mira, levántate y no peques más? ¿Cuántas veces? ¿Y a eso a qué nos ha llevado? El Señor en esta mañana nos da varias lecciones. En primer lugar, tenemos que ser personas que cuidemos las acusaciones que hacemos, cuidemos lo que señalamos con el dedo y cuidemos de utilizar la ley de una forma partidista para defender lo que nosotros queremos hacer y muchas veces no utilizándola bien, como pasó con estos fariseos. Segunda lección: para acusar, para señalar, para erigirnos en jueces y condenar, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que considerarnos si somos mejores que la persona que estamos señalando y tiene que haber una autoevaluación. Pero también aprendemos que el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Y en esta mañana, si tú
has caído en pecado, el Señor te dice, mira, vete y no peques más. Y aquí el Señor está viendo de que el pecado tiene unas consecuencias. No dice el Señor aquí que el pecado no vaya a ser juzgado. No dice que no hay consecuencias para las personas que pecan. Eso no lo dice el texto. Porque había consecuencias. Pero Jesús invita a esta mujer a abandonar esa práctica y le invita a tener una vida recta delante de Él. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Y seguro que cada uno nos podemos identificar con cualquiera de esos 3 pasos que hemos dicho. Como personas que señalan y condenan, como personas que es necesario que miremos hacia adentro y no tanto hacia afuera, pero personas que en nuestra confrontación con el Señor abandonemos una vida que no es correcta, que solo nos lleva a problemas. Pero qué maravilla ver cómo Jesús actuó con cada uno de ellos, porque Jesús confrontó a todos. Confrontó a los escribas y a los fariseos, primero porque no conocían bien la ley, y segundo, permitió que su propia conciencia les corrigiera, trató con ellos. Pero trató también con la mujer y no escondió lo que ella había hecho. Pero la confrontó también con eso, para que eso no se repitiera otra vez en su vida. Podemos aprender, sea cual sea en el lugar que estemos, porque seguramente todos hemos estado en cada uno de esos lugares. Que aprendamos en esta mañana, que seamos personas más misericordiosas, aunque con esto no quiero decir que el pecado no se tenga que tratar. El pecado se tiene que tratar y el pecado se tiene que corregir. Y es lo que estaba haciendo Jesús, vete y no peques más. El pecado se tiene que disciplinar para que las cosas no se repitan, para que la persona se levante, para que vaya hacia adelante, para que haya un cambio de actitud en su vida y enderece su caminar. Se tiene que tratar. Pero aquí había personas que solamente querían destrozar la vida de una persona, que ya la había destrozado por sí misma con su actitud. Entonces, aprendamos de esto y recordemos cuántas veces el Señor te ha dicho y me ha dicho, no peques más, no peques más. Y sobre todo también, que tenemos que ser personas que antes, como decía al principio, de quitar la paja en el ojo ajeno, seamos personas que podamos ver la viga que muchas veces llevamos en nuestro propio ojo. Que podamos aprender y que podamos manifestar cada día más esas virtudes del Señor en nuestra vida. El Señor es justo, pero el Señor también es misericordioso. Y el Señor nos dice, cuidado, no sea que tú también seas tentado y caigas, porque ninguno podemos decir que estamos exentos de caer en ningún momento. Que el Señor nos ayude y podamos aprender de esta lección que el Señor nos da en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu trato, porque tú tratas de una forma personal a cada uno. Gracias porque a todos nos confrontas con nuestra actitud. Confrontaste a los escribas y a los fariseos con su actitud y confrontaste a la mujer adúltera con su actitud. A los dos los confrontaste con su pecado y a los dos les animaste a dejar de actuar de esa manera. Señor, gracias, porque ahí vemos que lo que tú quieres es nuestro bien. Tú quieres, Señor, que crezcamos, que abandonemos esa vida de pecado que nos lleva a la muerte, que nos lleva a una separación de ti, que nos lleva a romper nuestra comunión contigo constantemente. Señor, ayúdanos,
Señor, a reconocer tantas veces que hemos sido tratados con misericordia de tu parte. ¿Cuántas veces tú nos has dado una segunda oportunidad? Pero ayúdanos, Señor, a no ser como aquel que se le perdonó una deuda y luego iba corriendo exigiendo a los demás que le pagaran, sin saber lo que a él se le había perdonado. Señor, que te honremos con nuestra vida, que seamos personas que podamos autoexaminarnos constantemente para quitar lo que hay en nuestro interior que no conviene. Y Señor, que con nuestra vida te honremos. Y gracias, Señor, en esta mañana, por cuando tú nos disciplinas. Porque dices que tú a quien amas disciplinas. Porque quieres que abandonemos nuestro mal hacer y quieres enderezar nuestra vida. Una vida que te dé gloria y te dé honra solamente a ti. Te alabamos y te bendecimos y ponemos este día en tus manos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.